Estamos de vuelta, le adelantaba, voy a hablar con el ministro de Gobierno del Ecuador, él es Francisco Jiménez Sánchez y ya me acompaña precisamente, si no estoy equivocado, desde Guayaquil, ¿correcto, ministro? ¿Cómo está? Buenas noches. Así es, Fernando, buenas noches, estoy justamente acompañándolo desde Guayaquil, a la distancia. Vaya, qué importante que estén en este momento ahí. Oiga, ministro, le decía yo a nuestra audiencia, por algunos comentarios de algunas personas que conozco, no voy a decir más nombres, que dicen, bueno, cuando uno cuestiona, entonces es de izquierda, y en fin, y yo les digo, oiga, olvídese del tema de política en este momento, es una emergencia nacional lo que está pasando. Pero no puedo dejar de ser crítico de lo que está ocurriendo cuando he escuchado al presidente Lasso con la diferencia de un año hablando, decirme lo mismo, pero en ese lapso no hacer nada de lo que me dijo que se tenía que hacer. Y quiero preguntarle, ministro, si es una falta de recursos, si es una falta de planificación, si es una falta de estrategia, si es una falta de qué, ministro, porque ya le puse a nuestra audiencia las dos partes, las entrevistas donde hablamos un poco del tema de inseguridad, y es exactamente lo mismo, a un año de diferencia. Entonces yo me pregunto, si lo tienen tan claro el presidente, ha pasado un año y no se ha hecho o no se ha terminado de hacer lo que dice que se tiene que hacer, ¿qué es lo que está pasando, ministro? Fernando, buenas noches nuevamente, buenas noches a toda la audiencia que nos sigue a través de este programa. Yo creo que el punto de partida que usted tiene y el que tenemos nosotros es coincidente, y es que la seguridad, o más bien la inseguridad, es el principal problema de nuestro país actualmente, y yo creo que sobre eso no hay mayor cuestionamiento, porque las cifras lo dicen, la gente lo dice en la calle, permanentemente estamos en contacto con esa realidad. Por lo tanto, ese punto de partida me parece que podemos perfectamente coincidir. Ahora, que no se haya hecho nada, pero ahora que usted también lo matiza, o que se haya hecho parcialmente, allí sí entramos en terreno de discusión y solamente de deliberación de los elementos que nosotros hemos podido poner sobre la mesa actualmente. Nosotros recibimos un país con problemas estructurales muy profundos, con una economía detenida durante 2 años, al igual que le pasó, es verdad, al resto del planeta, con un déficit económico de 7.000 millones de dólares que hoy por hoy está en apenas 2.000 millones de dólares, con 100 millones de dólares en caja, que no permitía ni siquiera pagar sueldos en una economía que tenía un Producto Interno Bruto de aproximadamente 120.000 millones, con un proceso de vacunación absolutamente fracasado, que fue una herencia del gobierno anterior, y también con procesos de desinstitucionalización progresiva, tanto en Fuerzas Armadas como en Policía, como en una serie de instituciones que nos ha costado un poco de tiempo recomponer. Tenemos 17 meses en el poder. Hemos podido plantear alternativas bastante interesantes en la economía. Hoy, como le digo, tenemos un déficit económico que hoy nos permite saldar cuentas, nos permite pagar cuentas, nos permite invertir en obra social. De hecho, ha habido 13.000 millones de inversión en el último año. Y hemos podido ir recuperando esa institucionalidad dentro del país. Pero estamos claros que la seguridad y lo que esto significa en términos de combate al crimen organizado internacional significa también una serie de tomas de medidas complejas que también se las voy a exponer, por supuesto. Gracias, ministro. Le quería decir, nada más le quería advertir que tengo compromiso con Bolivia también con el tema, entonces aprovechar el tiempo con preguntas más concretas y más cortas en la medida de lo posible. De acuerdo. Hay un informe de julio de 2022, del 3 de julio, de la Comisión de Diálogo Penitenciario, ¿no?, y Pacificación en las Cárceles, creada esta comisión por el propio presidente Lasso. Y hay un tema, por ejemplo, muy claro en el que no sé si se haya trabajado, pero hablan de inteligencia criminal e inteligencia policial. Hay estudios que decían precisamente que muchas de las masacres carcelarias se pudieron haber prevenido porque había alertas antes de que ocurrieran, pero ninguna de las casi 400 muertes fue evitada. ¿Por qué con más policías y más inteligencia policial hay más masacres?, preguntaba la comisión. Una pregunta muy válida, ¿cómo responde a eso? Bueno, de hecho, sí se evitaron porque se establecieron una serie de protocolos de intervención. Solamente para ilustrarle con un ejemplo, yo asumí hace 7 meses, si no me equivoco, sí, 7 meses ya como ministro de Gobierno, y a los 2 días de estar como ministro de Gobierno, pues se produjo un incidente en la cárcel de El Turi, en Cuenca. El presidente había tomado la decisión de escindir al Ministerio de Gobierno para que una parte la asume el Ministerio del Interior en todo lo que tiene que ver con seguridad, y en mi caso, mi cartera como ministro de Gobierno, en todo lo que tiene que ver con gobernabilidad. Sin embargo, fuimos los dos
No había un protocolo de intervención para poder recuperar la instalación que en ese momento estaba sufriendo el embate, por ejemplo, de un ataque interno dentro de las instalaciones. Se estableció un protocolo, se definieron unos escenarios de intervención, se establecieron una serie de políticas que tenían que ser utilizadas en ese momento adelante, y yo diría que eso ha permitido evitar que haya habido más muertes. Pero, insisto, hubo que empezar inclusive por establecer protocolos de intervención para poder hacerlo conforme a los derechos humanos, de los cuales el Ecuador es absolutamente respetuoso, pero también con la claridad y contundencia que un Estado debe tener para poder neutralizar cualquier incidente dentro de su infraestructura. Yo en eso quiero ser muy enfático. Aquí se ha trabajado sobre 4 ejes, porque al fin y al cabo ese debe ser el meollo de la cuestión. El primero, el aspecto constitucional. Teníamos una serie de deficiencias constitucionales que hoy la estamos recuperando, o mejor dicho, restableciendo en la consulta popular que hemos planteado, donde hay 5 preguntas relativas al tema de seguridad, por ejemplo, el tema de la extradición, por ejemplo, la colaboración de Fuerzas Armadas que se la ha canalizado a través de otro procedimiento, por ejemplo, lo que se va a hacer con bienes decomisados, es decir, una serie de normativas que a veces eran una camisa de fuerza que estaban dentro de la Constitución, pero que hoy por hoy las hemos replanteado. Ese es el primer eje. El segundo, la recuperación de capacidades dentro de la Policía Nacional. Llegamos a una Policía Nacional que tenía muchos problemas de equipamiento, de institucionalidad, de manejo, de protocolos, y hemos tenido que recomponerla en todo este tiempo. Y hoy por hoy, por ejemplo, hace 4 días se incorporaron 1.500 nuevos policías. En este año llevamos 10.000 policías más, que significa el 20% de incremento de capacidades de la Policía Nacional. Es decir, recuperamos el recurso humano y lo aumentamos. Y la idea es llegar hasta el 2025 con 80.000 efectivos y 1.200 millones de dólares de inversión. El tercer eje es el de la institucionalidad. El presidente tomó en sus manos, el presidente Guillermo Lasso, la tarea de reconstruir la institucionalidad de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Por eso se creó la Secretaría General de Seguridad, por eso se estableció un paraguas que articula al Ministerio del Interior, al Ministerio de Gobierno, a la Secretaría de Derechos Humanos, todos bajo el paraguas de la Secretaría General de Seguridad Pública, para justamente tener una mayor cohesión y coordinación en las políticas que deben ser implementadas. Y el cuarto, que es también un eje importante, es el de la cooperación. El Ecuador, como cualquier país en el mundo, porque vivimos en un nivel de interdependencia muy importante, tiene que tener relaciones con otros países. Y para nosotros tiene que haber una estrategia ahí con Estados Unidos, con Colombia, con Israel, con quienes hemos establecido contactos y marcos institucionales que nos van a permitir tener esos resultados que estamos buscando. Ministro, como le había adelantado, el tiempo apremia. Yo tengo que despedirme. Bueno, me extiendo un poco. Le voy a decir algo muy honestamente. Me encantaría haberme quedado con usted 1 hora. Me quedo muy corto con el tema. Voy a tratar de coordinar para ver si puedo tenerlo 1 hora. Estoy viendo si el presidente Guillermo Lasso quiere estar conmigo de nueva cuenta. Y la satisfacción o no de estas respuestas que me ha dado será decisión de los ecuatorianos. Como periodista me quedé sumamente corto y me siento insatisfecho porque quiero discutir muchos más puntos. Ojalá. ¿Puedo darle un elemento más? Ojalá pueda tenerlo, a lo mejor hasta mañana. Ministro, me tengo que ir, tengo que atender Bolivia, está en llamas, por eso le pedía respuestas más concretas y puntuales, pero coordinemos agenda, ojalá se pueda, los ecuatorianos quieren oír muchas cosas más. Le agradezco mucho, ministro, gracias, buenas noches. No, más bien gracias a usted, buenas noches, y la próxima vez trataré de ser más escueto en mis respuestas. No, la próxima vez le doy más tiempo para que podamos extendernos como debe de ser. Yo le pido una disculpa, pero es que a veces son muchos los temas. Yo le pido disculpa por el tiempo. La televisión es así, ¿qué le digo? Es Francisco Jiménez Sánchez, ministro de Gobierno del Ecuador, que me acompañó y espero mañana poder hacer algo de nueva cuenta. Ya regreso.